Comunidad en Resistencia, soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Vamos a dar inicio a otra viernera. Como ustedes ven, Guillermo hace aparecer nuestro personaje, nuestra deidad prehispánica con nuestras veladoras. Ya las pusieron, ustedes los que creen en ese tipo de oración, lo necesitamos porque, como ustedes vieron en la anterior viernera, se sigue manteniendo el mensaje de urgencia que tenemos para la obtención de nuestras hierbas. Entonces, las ceritas, como le decía mi abuela, a las veladoras tienen que estar prendidas. Los que sean comunistas o no crean en esto, pues nada más que la prendan por dentro para que lo tengan presente, que necesitamos una comunidad que esté pensando que podemos sacar adelante nuestra extracción de hierbas, que siempre lo hemos hecho a través de 46 años. Bien, vamos a acompañarnos en todo nuestro programa de esta viernera, en todo nuestro abrazo que vamos a hacer con estas veladoras, con estas ceritas de nuestro personaje. Pía es una niña que antes de la pandemia, me regaló un dibujo porque le caí bien, y esa es una manera buena de poderles presumir un regalo que me acaba de hacer ahora que fue este fin de semana a consulta. En el muro norte de mi consulta, como ustedes han visto, tengo una fotografía de las cosas que me regalan las niñas cuando les caigo bien y me dibujan. Y ella es una de ellas, ahora me vuelve a mandar, ella está en la primaria, y vean ustedes cómo aquí está la foto de su trabajo. Ojalá la familia pueda seguir manteniendo que ella ya ha tenido una evolución. Curioso, a esa edad se puede notar la evolución, porque siempre es difícil que una familia sin tradición en el arte pueda entender lo que puede una sensibilidad como la de Pía. Gracias, Pía, por tu regalo. Este es un regalo también para ti, este espacio de información. Bien, ahora vamos a ver una parte importante como segundo tema de lo que es Elon Musk y su forma de entender su papel de un gran industrial de la información. Fíjense bien ahorita cómo vamos a tocar un tema que, como es importante para mí y para mis alumnos en la ética que les doy, la responsabilidad que se tiene y lo que ellos se arrogan de sí mismos para poder tener un negocio como el que él tiene. Está cambiando el reloj. Sí. Es que no me fijé a qué horas empecé. Bien. Bien, entonces vamos a analizar, vean ustedes esta foto donde está Elon Musk y Milei juntos, pero fíjense bien cómo es la manera de entender el nuevo mundo. Esta foto siempre aparece Elon Musk, que aparece con un político, él siempre está en primer plano, ¿se fijan? Porque en otras palabras, el que está atrás es gato de él. Nuestros estadistas están ahora muy contentos porque un personaje como él les dirige la palabra, puede hacer un anuncio de una gran inversión. Ustedes lo acaban de ver, lo que acaba de hacer con Nuevo León. Primero anuncia el gobernador de Nuevo León, que ya habló con él, que es casi su amigo. Pero vean las fotos, siempre está adelante Musk, porque es su equipo el que trabaja, el gran personaje, el gran Dios que nos dirige a todos, y de ahí tiene que ser una persona muy importante para nuestra referencia en cualquier punto de nuestra cultura de comunicación. Bien, entonces ven ustedes cómo los estadistas de ahora, no todos, los que son muy burdos en su lenguaje y en su manera de decir las cosas, como Milei, en donde él dice libertad, carajo. Sí, libertad para este tipo de personajes, donde él aparece en segundo plano, porque como tiene todo el dinero del mundo, él puede decidir de poner una planta en Monterrey, y se entera de esto el gobernador de Nuevo León porque anda en las Islas Griegas con su esposa. Así es, él siempre, desde que fue senador, este gobernador siempre era muy paseador, como es un niño rico y que sabe viajar, pues él tiene que andar viendo el mundo para poder ejercer bien su trabajo de político, en este caso del Partido de Movimiento Ciudadano. Ya cuando regresa aquí, pues ya tiene que defender él la posición de su esposa porque perdió la votación a la que se sometió en días recientes, y él tiene que defender, claro, es su esposo, es su político y pertenece al mismo partido.
qué cosa tenemos que aguantar de nuestros políticos en México. Pero en fin, bien. Entonces, a Elon Musk, para él es muy fácil determinar que ya no va a hacer la inversión en Nuevo León. Y esto es importante porque él es el jefe, él es el que dice, él sabe que los políticos están para que le hagan caravana y pues simplemente anuncia que no se va a hacer la inversión y se acabó. El cuento se acabó. Una información importante, no doy los nombres porque no he pedido permiso, pero esto es importante para que ustedes vean. Un familiar, siendo ingeniero, brillante, por cierto, si no, no estuviera trabajando con él allá en Estados Unidos, en la planta que armamos allá en Texas. Como no está saliendo bien su prototipo de vehículo sin chofer, pues entonces acuartela al grupo de ingenieros y como, claro, bien pagados con respecto a lo que ganan en otras automotrices, y los obliga a vivir acuartelados, así como peones de la revolución, así los acuarteló, y pues no le importó, o sea, él trabajar de 7/7 con un sueño de 4 a 5 horas diarias hasta que mejoraran el prototipo. Esa es una persona que le gusta sacar las cosas adelante en base al trabajo de los demás. Y bien, eso es lo que es Elon Musk. Entonces, por eso siempre les he pedido que hagan una reflexión sobre este tipo de personajes, porque hemos visto, por ejemplo, cómo la palabra que significa la creación de una nueva forma de entender, como hemos visto en las anteriores vierneras, de entender lo que es la salud, es en base a una serie de personajes que han sido muy importantes en su generación, con su conocimiento de científicos, pero aparte con el humanismo que les adorna. Este personaje ahora, por ejemplo, curioso, en Movistar, una de las plataformas, aparece una investigación del equipo de Frontline, que es propiedad de PBS. Este equipo hace una información muy bien documentada, porque imagínense contra quién va. No es estos personajes que hacen investigaciones políticas en México y que tienen un personaje atrás que es el que está poniendo el dinero. En fin, véanlo, se llama No solo tú ves demasiados tweets de Elon Musk, así se llama el programa. Y entonces empiezan a decir cómo las opiniones que Musk tiene políticas, él las hace parecer como verdaderas noticias. Por eso habla contra Venezuela. Que obviamente no les parece cómo está llevando a cabo el actual presidente, las elecciones que se están haciendo ahí. ¿Se acuerdan ustedes eso que siempre decían desde un principio con la 4T? Consta que no estoy hablando a favor de la 4T, pero siempre nos estaban diciendo ahora que ya después que terminó el PG, su gobierno, su tiempo de mandato, ahora dicen que ahora sí va muy fuerte lo que vamos a hacer como Venezuela. Se la pasaron 6 años y no somos como Venezuela. Pero en fin, es una manera, esta es de cómo la derecha siempre está involucrada para este problema de noticias que son fingidas. También tiene no le parece la candidatura de Kamala Harris, fíjense contra quién se avienta, con una candidatura del Partido Demócrata. También por ejemplo, publicó las noticias de lo que es el esposo de Nancy Pelosi, la líder demócrata en el Congreso gringo, en donde él decía que cuando él fue agredido en casa, que ellos tienen como matrimonio con Nancy Pelosi y su esposo, que había sido agresión porque estaba él con un hombre y discutieron sobre sexo, por eso fue la agresión que tuvo con martillo. En fin, él puede disponer como él quiera de lo que le parezca o como esté informado o de lo que él entienda de cómo debemos tener las relaciones ahora nosotros, los seres humanos que creen, sobre todo los que creen en ese tipo de redes y en este tipo de personajes. Bien, entonces, fíjense que en la investigación, ustedes véanlo en el programa, uno de la importancia de cómo él se abroga, toma la consideración de que él puede ser un personaje en la cuestión de la ética. La ética
como lo he explicado algunas veces, tiene que ver con lo blanco y negro que algunos personajes lo ven, pero nunca se dan por entendidos que hay los grises, que son los importantes cuando se establece una comunicación ética. Bien, entonces él, por ejemplo, él le retiró la cuenta, recuerdan que cambió de Twitter a X, le retiró la cuenta a Trump porque estaba diciendo muchas mentiras, muchas barbaridades, pero de repente lo que él decía que era un hombre de centro, de repente se corre hacia la derecha y le regresa la cuenta a Trump, con todo y que él tiene su cuenta personal en otro tipo de red, pues él tiene mucho dinero, igual que Musk, bueno, no tanto como Musk, pero sí tiene su propia cuenta, donde le dice todas las barbaridades el personaje, este candidato de Estados Unidos para la presidencia, pero la investigación sale a la palestra, ponen en claro cómo, por ejemplo, contra su jefe de seguridad, fíjense qué cosa, se llamaba su jefe de seguridad y confianza, es uno de los que corre, porque lo acusa de crear un complejo industrial de censura. Claro, se supone que está censurando a la izquierda, no está censurando a la derecha, ¿no? Bien, este personaje de apellido Roth le hace una guerra completa a Elon Musk y publica su dirección. Entonces este personaje Roth tiene que cambiar de domicilio porque la gente empieza a agredirlo mucho en las redes y que le van a terminar con su casa. Bien, entonces también otro, es acusado de pederastia y simplemente Musk comenta que cuando lo acusan falsamente de ese problema, Musk comenta en su sitio, eso explica muchas cosas, o sea, la insidia total que maneja este personaje porque tiene una gran manera de penetrar en nuestras redes como si fueran noticias de fuente fidedigna. Bien, también se va contra una de sus expertas en seguridad, egresada de Stanford, que es porque trabajó para la CIA cuando ella era estudiante, recibió una beca, porque es experta en desinformación y con eso la parte de la CIA. Finalmente también ya prescinde de sus servicios. Con eso ustedes ven cómo establece él una manera de arrogarse él la propiedad de lo que debemos saber y lo que no debemos saber acerca de estas cuestiones de qué se debe entender por una noticia falsa o por una noticia simplemente que el dueño de la red nos está diciendo qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que pensar. Entonces, de fondo, el personaje supera al mismo Elon Musk porque atrás de toda esta consideración está el que, ¿qué significa que en la democracia existe una moderación? La moderación identificada como que hay manera de entender lo que son los contenidos tóxicos para eliminarlos o para etiquetarlos. Si eso ya se dice, este contenido no está comprobado, entonces la gente lo tomaría con alguna distancia para poder interpretarlo. Bien, que se realice entonces eso de puertas adentro en las plataformas y que se puede identificar si eso es bueno o si es malo para poderlo tomar en cuenta. Bien, pero aquí viene una cosa importante, fíjense. Esa manera de que nos dicen cómo se abre, se ve el problema de lo que es manejar la información. Ernesto Cardenal, en su libro de memorias, hace una referencia muy específica a lo que era el manejo de la información cuando a ellos les tocó estar en los 80s del siglo pasado, la Junta de Gobierno que gobernaba lo que fue el gobierno resultado de una revolución sandinista. Y él explica, con mucho cuidado, Ernesto Cardenal, que eran invitados ellos porque él era ministro de Cultura, había un ministro del Interior que era su hermano Fernando Cardenal, en donde denunciaban que en el piso fulano de tal, en el piso tal, el número tal, del Centro Rockefeller, recuerdan este edificio que está ahí en Manhattan, uno de los grandes edificios símbolo de lo que es Nueva York, en ese piso se daban cita una o dos veces por año los jefes de
de los periódicos, fíjense qué interesante, de los periódicos en el mundo, para decirles de qué se iba a tratar los siguientes 6 meses. ¿Dónde va a estar la guerra? ¿Qué tipo de cobertura iban a hacer? ¿Dónde iba a ser la carencia de cierta de materia prima? ¿Dónde iba a haber un problema en un golpe de Estado? Fíjense nada más, esa es la manera como denuncia Ernesto Cardenal, cómo es que hacían esa manera de controlar de lo que es el imperio y de que el cuento que nos hacen, de que es una manera muy democrática que hacen la información. Está plenamente comprobado de que el gobierno de Estados Unidos controlaba la información, pero ahora como ya existen unos magnates con el suficiente poder para dar la política, pues entonces esas juntas ya quedan totalmente desfasadas. Y ahorita estamos viendo lo que es un problema ético de lo que se puede considerar si acaso nosotros podemos creer en personajes como estos que están manejando la información. Bien, esto que tiene que ver también, fíjense, supongo que algunos de ustedes vieron, me tocó verlo, porque estaba siguiendo el box, no sé a estas alturas si el boxeador mexicano Verde, de apellido Verde, no como los ratones verdes que decía Manuel Seide del fútbol, sino de apellido, y que él es un hijo de un boxeador que estuvo en los Juegos Olímpicos de Barcelona, fue eliminado en su primer combate, pero su hijo le estaba yendo muy bien, entonces me interesaba ver lo que había pasado en el box, y me tocó ver el enfrentamiento que tiene una italiana con una boxeadora de Argelia. Inmediatamente se nota que el personaje, o sea, la boxeadora de Argelia, pues como que no tiene así mucho tipo de hombre o mujer, pero pues está plenamente demostrado que es una mujer, además que no tenía muy bien su fisonomía femenina, bueno, pues ese es otro problema. Entonces, en cuanto salen a pelear, en cuanto la boxeadora italiana resiente un golpazo que le pone, no me acuerdo si es derechazo, pero bien puesto, se lo pone ella de nariz y simplemente se agacha, tira la toalla, la otra boxeadora le trata de decirle no quiere ya continuar y lo que hace que se llama Imane Khelif, trata de abrazarla, y ella no le acepta el saludo ni el abrazo, nada, abandona el combate y se va. Y Meloni, la primera ministra italiana, sacan una foto donde la consuela y sí, simplemente es algo que no se debe permitir que este tipo de personajes. Está totalmente confundida la noticia que dan que es una mujer trans. No, no es una mujer trans, así nació. Ella es, y además fíjense dónde viene, de un país en donde la mujer es totalmente sometida, y ella cuenta que Khelif cuenta cómo los problemas que tuvo desde niña, porque a ella le gustaba mucho boxear, y los problemas en un país donde el machismo, este es lo que se da allá en los que tienen la profesión de la religión musulmana, pues a la mujer siempre la tienen muy escondida. Imagínense ahora cómo sufrió ella para poder tener capacidad para representar a su equipo en Juegos Olímpicos. Y la red envenena diciendo que es una mujer que es trans. Totalmente es una fuente de odio, es una fuente de tergiversación, de utilizar las mentiras más fuertes para poder seguir manteniendo la atención de eso. Como les dije, cuando inicié, Elon Musk siempre presumía de ser de centro, ahora se colgó totalmente a la derecha. Por eso, incluso él mismo dice que el cristianismo no está bien, que ya hay que defenderlo con toda la fuerza que podemos tener, cuando ni siquiera eso le parece bien. Entonces es una fuente de mentiras y absolutamente cargados hacia la derecha. Son la red preferida de los ultras, y eso es una fuente de odio que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando nosotros estamos leyendo y que también nuestros hijos estén intoxicando. Bien, terminamos esta fea noticia con respecto a eso de la peleadora, de la boxeadora argelina, y el tongo que se hizo con
el cocolazo que le puso a la italiana. Sí, en fin, vamos a ver cómo termina esto, si pudo continuar la argelina en su camino olímpico. Bien, ahora vamos a escuchar a la Yaya y sus recetas. Adelante, Yaya. Hola Brujo, hola comunidad en resistencia. Para esta viernera preparé un pan de brócoli. De tallo de brócoli. Y esto es porque pues luego casi no consumimos el tallo, mucha gente lo tira porque pues piensa que no, como está muy fibroso por fuera, piensa que no, pues no. Pero está muy rico. Pues sabe igual que el brócoli, a mí me gusta mucho el brócoli. Entonces, solo que sea por eso. Y bueno, los ingredientes son un huevo, una cucharada de harina. Esta puede ser de la que quieran o de la que puedan comer. Puede ser de avena, harina integral. No sé si se puede con harina de arroz, pero chance y sí. Pues ahí con lo que quieran. También se puede hacer con harina de trigo sarraceno. Ahí, lo que quieran, como quieran. 2 cucharadas de tallo de brócoli rallado, una pizca de levadura, sal y pues aceite si se va a necesitar, aceite de oliva. Primero, vamos a limpiar el brócoli, muy bien limpiecito. Lo vamos a pelar, sobre todo de la parte de abajo, es donde está más fibroso. De la parte que se acerca más a la flor, esa parte pues no está tan fibrosa, está pues como los tallitos de los arbolitos de los brócolis, ¿no? Los que están luego pegados a las flores. Pero ya más abajo ya hasta se ve el cambio de color. Si ven el final del tallo, donde está cortado, ahí se ve como el bordecito más blanquito, ¿no? Más verdecito. El que está más, bueno, a lo que me refiero, hay un cambio de tono de color en el tallo de la parte que está más carnosita y de la parte que está más fibrosa y durita, ¿no? Entonces, esa se la van a quitar con un pelapapas o con un cuchillo, como sea. Pero se la quitan. Y lo rallamos finamente. Reservamos. Luego vamos a batir el huevo. Bien batidito con una pizca de sal. Ahora sí agregamos la harina y el tallo de brócoli. Esta medida es por 2 cucharadas de tallo de brócoli, 1 cucharada de harina. Si por ejemplo yo tuve 6 cucharadas de brócoli, entonces van a ser 3 cucharadas de harina. Entonces lo incorporamos la harina y el brócoli al huevo. Si queda muy densa, muy dura la mezcla, pues entonces le agregan aceite de oliva. Y si queda muy blanda, muy líquida, perdón, entonces le agregan harina y brócoli y verdura. Pero la mezcla no debe quedar muy densa, ¿no? Ni tampoco muy líquida, pero sí caldosita. ¿Me explico? Sí, no debe ser exceso de líquido, pero sí que se vea así acuosa, ¿no? Aguadita. También si queda muy líquida, yo creo en la misma cocinada, ya que esté bien la mezcla como la queremos. Entonces ahora sí engrasamos un molde que se pueda meter en microondas. Esta receta es para el microondas, es una receta express. Por ejemplo, si ya es de noche y ya no tienen ganas de cocinar y así, pero quieren un sándwichito, esa es una buena idea. Está bien rápido, en corto se hace. Y pues ya, le engrasamos el molde que se pueda meter al micro, puede ser de vidrio o de vidrio. O de silicón, también hay algunos moldes de silicón que entran al microondas, igual que al horno. Vertemos la mezcla en el molde engrasado y ahora sí ya llevamos al micro. Le ponemos el tiempo de cocción, varía, depende del microondas. En mi microondas tardó como 8 minutos. La receta decía de 2 a 3 minutos. Entonces,
pues eso ya depende de su microondas. Yo primero lo puse 2 minutos y pues no, vi que no, ¿no? Entonces lo puse más tiempo, de poquito en poquito le fui aumentando y fueron como 8 minutos en total. Pero pues ya ustedes tienen que ir viendo, ¿no? Cuánto se tarda su microondas. Tal vez el suyo sí está bien, si se caliente, si se cosa bien, pero pues ya, depende cada quien. Y ya, está listo. Lo cortan a la mitad. Yo lo puse en unos recipientes pequeños, pero depende de ustedes las cantidades que vayan a hacer. Pues ya lo ponen en uno grande o en una taza. No importa bien. Lo que importa es que se pueda comer. Y ya. Y pues ya con eso puedes hacerte un sándwichito bien rico. Y ya, lista la merienda. O el desayuno, o la comida, o el almuerzo, lo que quieran. El tallo del brócoli es, pues tiene muchos nutrientes, por eso es que hago esta viernera o esta viernera, esta receta, porque pues luego solemos como que desecharlo, ¿no? Entonces es muy, 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 muy rico en vitaminas, en minerales y proteína. También refuerza el sistema inmunológico y por eso, yo creo que es por eso que dice en los artículos que vi que es un potente anticancerígeno, ¿no? Pues te mantiene nutrido, te mantiene fuerte. Y bueno, sería todo. Nos vemos la próxima viernera. Espero que les guste y hasta luego. Bonito fin de semana. Gracias, Yaya, por ennoblecer mi trabajo de dar recetas y que no sea tan aburrido seguir mis indicaciones y que tú siempre estás a las vivas para poder hacer que las dietas sean menos monótonas y que sean muy sabrosas. Ahora vamos a escuchar el rincón literario de Julia. Adelante, Julia, y vamos a ver ahora qué leíste. Hola, muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy, muy bien. Yo por mi parte me la estoy pasando bastante, bastante bien en esta temporada Leo. Bueno, y lo menciono porque vamos a hablar un poquito de eso en relación con un libro que pues yo creo que todos y todas conocemos porque son estos libros que son tan clásicos que hasta incluso dan flojera e incluso no los leemos porque pues decimos, bueno, sí, ya sabemos cuál es la historia, ¿no? Y estoy hablando precisamente de Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no? La verdad es que yo leí Romeo y Julieta en una edición no muy buena cuando era adolescente y me gustó bastante. También es verdad que yo me gusta mucho la película donde sale Leonardo DiCaprio, la de 1996, ¿no? Romeo más Julieta. Me parece que es una adaptación genial porque pues justamente los diálogos, o bueno, no están todos los diálogos, pero la mayoría pues permanecen en un inglés antiguo, pero está situado en California, ¿no? En Verona Beach, ¿no? Entonces está interesante porque es un poco como transponer ahí como dos cosas que no tendrían que ver, ¿no? Muchas veces ese tipo de adaptaciones siento que no salen tan bien, pero ahí funcionó mucho porque era como tan evidente que los actores estaban hablando de una forma extraña que pues siento que funcionaba al final del día, ¿no? Pero bueno, yo les quiero hablar de este libro por algo muy importante. Esta edición que les muestro es de una editorial llamada Elefanta, que creo que también ya he mencionado en este espacio, que bueno, es una editorial increíble, independiente mexicana que tenemos, que sobre todo publica muchos libros de autores africanos, lo cual también es interesante porque justamente pues siento que no hay muchas editoriales que hagan eso, ¿no? También han publicado libros de antologías de cuentistas de Puerto Rico, de Cuba, de República Dominicana, ¿no? Entonces como que me parece que están interesados en cosas que normalmente no nos fijamos. Entonces es interesante que haya una traducción de Romeo y Julieta, pero la celebro, la verdad. Y esta traducción está hecha por Alfredo Michel Modenesi, que él es un maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, pero lo que es muy, muy importante de él es que es el único miembro hispanoamericano de la Shakespeare Conference y de la International Shakespeare Association. Entonces como que un poco sí tiene muchas credenciales para hacer la traducción que está haciendo, y la verdad es que es una traducción maravillosa, muy, 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 muy maravillosa, porque
Y justo, o sea, tiene una introducción muy, muy, muy bonita donde habla un poco del oficio de traducir, ¿no? Que justamente, y esto ya creo que lo hemos hablado en otros espacios, o sea, traducir no es tal cual, pues como traducir literalmente palabra por palabra, porque hay cosas que pues en inglés tienen sentido y en español no. Entonces él dice, bueno, yo lo que intenté hacer con esta traducción fue intentar acoplar, o intentar como traducir o como acomodar al español pues ese mundo simbólico del inglés o incluso las formas poéticas, por ejemplo, y eso es algo que también hizo nuestro Tomás Segovia con la traducción de Hamlet, que lo que fue tan importante de esa traducción fue que él tradujo como a la forma métrica del español formas métricas del inglés. O sea, es que no tiene sentido que que nosotros leamos como una forma métrica del inglés porque pues la lengua es distinta, ni siquiera se va a entender. Entonces, si se puede traducir eso a las formas métricas, o sea, como a los acentos del español, pues va a tener sentido. Y lo que es muy bonito y yo no sabía y me enteré aquí, es que, bueno, en inglés, como una de las formas privilegiadas métricas es el pentámetro yámbico, que es tal cual un ritmo, o sea, que intenta sonar como el corazón, que es como... Pero lo que es muy interesante es que en realidad el pentámetro yámbico fue la forma que los anglos tuvieron para importar el endecasílabo desde Italia, ¿no? Desde Petrarca. Entonces es muy bonito pensar, y aquí lo dice Alfredo Michel, que un poco nosotros estamos devolviendo, o sea, como en realidad pues el italiano y el español se parecen mucho en las formas métricas, un poco es como si esta traducción estuviera volviendo a casa, ¿no? En el sentido de que es una traducción de nuevo, se devuelve a la lengua romance, ¿no? Entonces eso, bueno, a mí me pareció genial. Y la verdad es que la introducción de Alfredo Michel y la traducción es muy, muy, muy genial por varias razones, ¿no? Justamente no solo con las formas métricas, sino que él también dice, bueno, yo esta traducción la hice para una puesta en escena, y justamente, pues, la idea era como también un poco como actualizar y que justamente como el sentido de las cosas que los personajes decían, pues sí pudieran ser entendibles para el público. Entonces, por ejemplo, algo que es muy importante y que creo que de lo que no se habla mucho, y eso no solo con Shakespeare, sino con los autores clásicos, es que los autores clásicos tienen humor y son vulgarzotes. O sea, entonces, por ejemplo, o sea, en Don Quijote hay, o sea, hay popó, hay vómito, todo es muy escatológico y pues uno desde afuera dice, ay, no, pues es que, ay, es un genio, está tan consagrado y habla de cosas elevadas, pero en realidad no. Y en el caso de Romeo y Julieta pasa lo mismo. En realidad hay dos personajes que son bastante como... pues no sé si la palabra es procas, pero son como muy, muy, muy juguetones y todo el tiempo hay como alusiones a lo sexual. Y bueno, no solo dos personajes, hay más. Justo la obra abre con dos sirvientes de una de las familias y justo están haciéndose unos chistes ahí, pues digo, también bastante misóginos así de que, pero se están albureando, o sea, lo que voy es que ahorita nos parece como, pues, que el original, pues decimos como, ay, no, pues suena muy complicado. Pero en esa época, o sea, pensando en el teatro isabelino, pues se iban a representar para que la gente entendiera ahí. Entonces la gente obviamente entendía el doble sentido, los juegos de palabras, y era gracioso, ¿no? Entonces eso también es importante como reconocerlo. Entonces, por ejemplo, en esta traducción, pues justamente, pues ciertos albures del inglés antiguo, pues se adaptan aquí. Entonces es interesante de ver eso. Otra cosa que también es muy importante es justamente que muchas traducciones no traducen bien el sentido. Por ejemplo, ayer cotejaba con un compañero del trabajo que él tiene o sea, bueno, nos dieron unas copias con unas traducciones que justamente dicen lo contrario a lo que se está diciendo. Porque, por ejemplo, cuando Romeo y Julieta se conocen, Romeo de alguna forma le dice algo así como... A ver, si quieren se los puedo leer, porque la traducción es muy bonita y eso también es muy tierno, que en realidad el primer encuentro de Julieta y Romeo es un soneto, o sea, ellos se van como van como tejiendo un soneto, cosa que yo no sabía. Pero Romeo le dice: si con mi palma indigna he profanado tu santuario, la fe que te proceso ha de pagar este gentil pecado con mis labios devotos en un beso. Y Julieta le contesta: eres injusto con tu mano honrada, pues no pecó si, con piedad vehemente, tocó la de la efigie venerada. Palma con palma, el beso es inocente. Entonces, un poco lo que... O sea, eso es como la forma de ligar, ¿no? Así, él le dice como, ay, pues como, perdón, o sea, como con mi palma te he profanado a ti, que eres un santuario, entonces, pues, voy a pagar este pecado con un beso.
¿no? O sea, nada tonto Romeo, ¿no? Le dice como de, ay, pues bueno, pues voy a pagar esto que hice que fue bien indigno con un beso. Y Julieta, y eso es muy interesante y lo dice Alfredo Michel, Julieta le contesta como, bueno, pero si tú eres un como peregrino fiel, pues, o sea, como que está siendo muy injusto contigo, entonces, pues no, o sea, como, ni te preocupes, el beso es inocente, o sea, palma con palma, literal este beso es inocente. Entonces, un poco lo que es interesante es que, pues, pareciera que Julieta le está diciendo como, ay, pues, como, no, o sea, no seas tan injusto contigo mismo, mi amor. Pero no, lo que le está diciendo es como, tú, lo que acabas de decir es una estupidez, o sea, de que neta no tuvo sentido, o sea, como está siendo ilógico, ¿no? Entonces, también eso es muy bello, que en realidad, y esto lo dice Alfredo Michel, Julieta tiene muchísima agencia, o sea, y eso tampoco lo reconocemos tanto desde la actualidad, ¿no? O sea, Julieta es como solamente una enamorada trágica que no supo qué hacer, pero en realidad Julieta es un personaje súper fuerte, súper fuerte en Romeo y Julieta, ¿no? Y después Romeo le dice, pero el fiel tiene labios fervorosos, ¿no? Está diciendo como, ay, pues yo que soy fiel, a ti que eres un santuario, y ella le dice, para rogar con franca devoción. Entonces le dice casi que ruégame, a ver, pídemelo bien. Y Romeo le dice, te imploran pues un beso, temerosos de que su fe se torne decepción. Y entonces ella contesta, la santa aguarda inmóvil aunque accede. O sea, ella dice como, yo pues mira, no voy a mover un dedo, pero pues aquí estoy si me quieres besar. Entonces le dice, Romeo dice, recojo así la gracia que concede, y se besan, ¿no? Y bueno, después se vuelven a besar, es muy bonita esta escena, ¿no? Pero a lo que voy es que quizás hemos leído, o por malas traducciones, o porque queremos a fuerzas que todo sea como muy romántico en un mal sentido de que la mujer no tenga agencia o no haga nada, pues lo hemos leído mal, la verdad. Y así hay varios ejemplos en toda la obra, ¿no? Y dos cosas que quiero decir antes también de terminar. La primera es que, es muy interesante que en la misma obra se menciona cuándo es el cumpleaños de Julieta. Y entonces Julieta zodiacalmente es Leo. Y bueno, yo sé que muchas personas ahorita estamos muy clavadas con el zodiaco y otras dicen que pues no sirve para nada, pero en esta época como que sí había correlatos simbólicos y sí la gente pues como que creía bastante en eso, ¿no? O al menos como que había un imaginario de eso, ¿no? Entonces lo que es muy interesante es que toda la obra se habla de Julieta como la luz o como el sol. Y pues justamente el regente de Leo, o sea, quien como que domina el signo de Leo es el sol. Entonces también eso tiene mucho sentido, o sea, como que su personaje es un personaje súper apasionado, súper como fuerte, de personalidad, ¿no? O sea, como que ella es ruda y justamente eso sí tiene que ver con el signo de Leo. Y lo que es muy interesante también es que, pues al inicio de la obra, que justamente es este poema como bastante famoso de dos familias de idéntico prestigio en el bello escenario de Verona, ¿no? O sea, que un poco desde el inicio te dicen ya lo que va a pasar, ¿no? Pero en algún momento dice algo así como, en inglés se dice star-crossed lovers, que es como tal cual, o sea, como que se traduciría como, ay, pues como amantes que tienen como un destino trágico, ¿no? Que tienen un hado como, pues que no, o sea, como cruzado. Pero en realidad Shakespeare literalmente usó esa figura, entonces tal cual el signo de Leo está cruzado con el de Cáncer, entonces Romeo es Cáncer porque justamente sus constelaciones están cruzadas, entonces eso me parece una genialidad y la verdad es que Romeo sí parece muy Cáncer, o sea, porque sí es mucho más como sentimental, arrebatado, como que se tira al drama y así, ¿no? Que también algo que es muy bonito es que al inicio de la obra, Romeo como que está enamorado además de otra, ¿no? De Rosalinda, y es súper como cursi, y en realidad como que todos pensamos como, ay, qué romántico, pero en realidad Shakespeare un poco se estaba burlando, era como, vean a este muchacho como las tonterías que dice y qué tan cambiante es su gusto, y en la novela va evolucionando, y eso también es en parte gracias a Julieta, en realidad, o sea, como que ella un poco le dice como, pues mejora tus habilidades de retórica, mano, ¿no? Y ya por último, solo decir que esta obra lo que tiene de interesante también es justamente la relación generacional entre adultos y jóvenes, ¿no? Porque justamente pues el tema es como, ay, pues estas familias están peleadas y ellos no pueden estar juntos. Y sí es cierto, pero algo que es muy interesante es que en la fiesta en la que se conocen Romeo y Julieta, el papá de Julieta reconoce a Romeo y le dice al primo de Julieta como, ¿sabes qué? Déjalo ser, o sea, un poco dice, ay, no importa, o sea, como que se la pase bien. Pero el primo, o sea, el sobrino, ya está tan contaminado del odio
que eso es lo que al final como que determina todo lo que sucede después, ¿no? O sea, como la fatalidad de que pues justamente él mata al amigo de Romeo y Romeo lo mata a él y al final pues Romeo y Julieta mueren. Pero a lo que voy es como que interesante que por un lado es como, bueno, o sea, estas familias, o sea, como que la relación familiar es ambivalente, porque no es que, o sea, que el papá quiera matar a Romeo, o sea, incluso lo ve y dice, ay, que disfrute, pero a la vez es como, bueno, pero sí, tú sí transmitiste un odio generacional, ¿no? Y a los jóvenes, ¿qué es lo que nos toca? Entonces, como que me parece que es muy interesante eso, como pensar en la juventud versus la generación de nuestros papás o otras generaciones, ¿no? O sea, como, ¿qué nos toca destruir o qué concepciones nos toca cambiar, ¿no? O sea, como que igual y pues sí puede ser como, ah, pues a ti tú odias a estas personas, pero igual, no sé, pienso en la comunidad LGBT, ¿no? O sea, tú esto te parece digno de odio, pero a mí me parece que el amor es el amor, ¿no? Entonces creo que también es muy bonita esta obra en esos términos, ¿no? O sea, como que también es pensar qué tanto queremos, con qué queremos romper y con qué, o incluso desde las generaciones mayores, ¿no? O sea, al final, pues justamente ante la tragedia, los papás de Romeo y Julieta dicen como, pues esto ya no tiene sentido, o sea, como nuestro odio llevó a que nuestros hijos fallecieran, ¿no? Entonces también es como qué nos toca reformular de nuestra vida y qué nos toca cambiar para bien. Pero bueno, sí, esa es la lectura que yo les quería compartir. Les digo, o sea, les recomiendo muchísimo esta traducción, la verdad, porque está muy, muy bien hecha. Y pues nos vemos pronto. Un abrazo muy fuerte y un abrazo para ti, Federico. Gracias, Julia. Comentaremos en la siguiente viernera tu acertada intervención. Como siempre, pongo la mano al fuego por ti. Bien, soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Antes de terminar, perdón, quería hacer un pequeño apunte. Ustedes ven que se está integrando ya el equipo que va a trabajar con la candidata Claudia Sheinbaum. Yo creo que al final o a lo mejor un poco antes de que tome posesión va a nombrar al encargado de los deportes. Ya ahora aparece la gran directora de la CODEME, nuestra velocista, ex velocista Ana Guevara, con una fuerza así que lo que le da, debiera tener un poquito de pudor para decir de su trabajo. Ella está dispuesta a seguir, a sacrificarse para poder seguir en el papel, porque ella ha aguantado todas las auditorías que hayan tenido. Hay un problema específico en la Federación de Natación y no lo arregló durante 6 años, pero dice que, yo creo que va a decir que le den más tiempo para poderlo hacer, que ha sido acusada de muchas cosas, pero lo dice con una soberbia con la que trató a las nadadoras. Ojalá las de natación artística saquen una medalla para que podamos tener en cuenta lo que tienen que hacer los deportistas en México. El Estado mexicano siempre ha pospuesto el deporte y siempre, es una tontería, pero lo tengo que decir, que esperamos siempre que un mexicano pueda salir adelante y siempre son eliminados en las primeras y faltan las sorpresas, que es lo que nos están dando ahora. El Estado mexicano siempre, excepto el PRI, en 1968, Sergio Basurto, no te enojes, solamente le puso atención al deporte en México, pero era parte de la simulación que siempre tenía el Estado mexicano para el deporte mexicano. Tenía que hacer este apunte porque me duele ver cómo se descuidan nuestros gobiernos de lo que es el deporte mexicano y cada 4 años nos toca sufrir. Y además ahora que la inauguración nos toca el agua y no se ve la caminata de la delegación olímpica mexicana. Perdón, la presentación de la delegación. Bien, termino. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Nos abrazamos en la otra viernera y les recuerdo, prendan su cerita, porque el problema todavía está presente.